Entrevistas, tests, dibujos, preguntas que en apariencia no tienen nada que ver con nuestro problema. La expectativa de ir al psicólogo por primera vez puede resultar una experiencia intimidante. ¿Por qué nos pide que hablemos de algunas cosas que no queremos? ¿Qué tiene que ver un dibujo con lo que nos sucede? Muchas personas sienten recelo ante su primera visita a un psicólogo. Sin embargo, todas esas actividades extrañas tienen un sentido. No hay que olvidar que un psicólogo es ante todo un profesional de la salud y todas sus acciones irán encaminadas a mejorar la calidad de vida de la persona a la que esté tratando en ese momento. Es posible que algunas de las cosas que hables con él te parezcan extrañas y con muy poco sentido. Sin embargo, si tienes confianza, verás que puedes beneficiarte muchísimo del trato con este profesional. Yo soy Dav y hoy vamos a hablar de los objetivos que persigue un psicólogo como especialista y cuál es su forma de trabajar. ¡Empezamos! Bienvenidos a Psicodav. Al igual que sucede con un médico, un político o un vendedor, todas las acciones que realiza un psicólogo van orientadas a una finalidad concreta. Un dibujo, por ejemplo, puede ayudar a revelar aspectos de tu personalidad que le ayudarán a entender tu percepción del problema que te ocupa. Para ello se vale tanto del tema del dibujo como del orden en que realizas los elementos, como de los colores y hasta de las líneas. Entre estos dos dibujos de niños, ¿quién dirías que tiene una infancia más feliz? Seguramente pienses que es el de la izquierda, porque las formas son más angulosas y los personajes están sonriendo. También podríamos decir que la persona que ese niño tiene como referencia es la primera que ha dibujado, porque es la primera que ha recordado y que ha decidido poner en el papel. Los colores, vivos y alegres, indican una mente abierta e infantil a la que le llaman la atención los estímulos. Como podemos ver, en este dibujo sucede todo lo contrario. Por lo tanto, si fuésemos un psicólogo con dos niños a los que han traído por falta de atención en clase, a cada uno deberíamos tratarle de una manera muy diferente, porque estos dibujos revelan que sus personalidades son muy distintas. Con un test, una entrevista o una conversación sucede exactamente lo mismo. El psicólogo no está preguntando cosas al azar, ni está curioseando, ni metiéndose en aquellos aspectos de tu vida que no deberían interesarle. Muchas veces el problema que nos ocupa está muy influido por experiencias y detalles que para nosotros no tienen ninguna relación. Y el psicólogo será quien nos ayude a descubrirla y a utilizarla en nuestro favor. El especialista te guía para ayudarte a encontrar las herramientas que te permitan solucionar tu problema, te guía en tu aprendizaje para aprender a utilizarlas y te apoya mientras lo haces. En muchas ocasiones, lograr entender un problema en su totalidad puede conllevar muchas sesiones. La intuición o el ojo clínico son muy importantes, pero existe un protocolo que garantiza la profesionalidad y el rigor científico en todo proceso llevado a cabo con un cliente. Un psicólogo tiene 4 objetivos básicos en su consulta y son los siguientes. Primer objetivo, describir. A través de un proceso científico con diversas pruebas se obtiene información precisa del estado de la persona, incluidos aspectos que ella no conoce o no considera relevantes para contarlos en la sesión. Por ejemplo, supongamos que queremos averiguar y describir la percepción de los jóvenes sobre el sexo sin protección. La forma que optaríamos para esto sería realizar una encuesta y facilitar que la lleve a cabo una muestra representativa de esos jóvenes. Para ello deberían estar en un rango de edad determinado, habría que distribuirla entre todas las clases sociales que queremos medir, en distintos puntos de la geografía y con estudios y actividades diarias distintos. Con los resultados obtenidos de esa encuesta se podría elaborar un programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual, haciendo hincapié en los puntos más llamativos de las respuestas que hayan dado. Objetivo número 2. Predecir. Conociendo a las personas se puede predecir su comportamiento. Todos tenemos en algún momento la certeza de que sabemos lo que hará un conocido en ciertas situaciones, y el trabajo del psicólogo es llegar hasta el punto más profundo de conocimiento que permita saber cómo actuará en las situaciones que causan malestar a la persona que está atendiendo. Esto es útil, por ejemplo, para determinar si un preso es apto para salir de prisión, si un solicitante a un empleo es apto para las tareas que se le asignarán o si una pareja en crisis tiene probabilidades de mejorar su relación y, por supuesto, averiguar cómo puede hacerlo. Objetivo número 3. Entender.
Einstein decía que solo entendemos algo cuando podemos explicarlo de forma que hasta nuestra abuela lo entienda. De nada sirve contar que pasa algo si no sabemos decir por qué. Por eso, el psicólogo elabora teorías que expliquen el comportamiento de las personas y, a través del método científico, comprueba si son verdaderas para poder explicar ese comportamiento. En el caso del ejemplo de los jóvenes y su actitud frente a la sexualidad, si no se comprende por qué han dado esas respuestas en el test o por qué piensan así, no servirá de nada haberlas realizado, y es conveniente tener investigaciones de referencia o sacar nuevas investigaciones que permitan justificar las respuestas que se están dando. Si no las entendemos, ¿cómo vamos a trabajar con ellas? Objetivo número 4. Influir. No servirá de nada lograr otros objetivos si no se utilizan para algo mayor. Tras conseguirlos, el psicólogo llega a su mayor meta, que es influir sobre la persona. Se busca ayudarle a encontrar la solución a su problema y enseñarle las herramientas necesarias para que pueda con él a corto, a medio y a largo plazo. Conociendo todo lo anterior, ya se puede trabajar en solucionar una depresión, asesorar a un estudiante para que elija su carrera universitaria o tratar a una persona maltratada que está superando los daños de su pareja. Y bien, ¿qué te parece este protocolo? ¿Crees que hay actividades de las mencionadas aquí que tienen poca utilidad o que se podrían cambiar por otras? ¿Tienes alguna otra idea de cómo se podrían conseguir los objetivos que hemos hablado aquí con técnicas diferentes? ¿Te gustaría saber más cosas de esta profesión? Déjame tu opinión aquí abajo y comparte el vídeo con otras personas a las que les guste la psicología. Te espero aquí, ya lo sabes, suscríbete dándole a la campanita. En 7 días vuelve Psicodaf.